¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Vamos a continuar con el tema que estábamos viendo ayer. El día de ayer estábamos viendo lo que era, bueno, les estaba dando un repaso sobre lo que era conceptos fundamentales de electrónica, fundamentos de electrónica, que pues viene siendo la energía, el voltaje, la corriente, la resistencia y el cálculo de la ley de Ohm. Por ahora vamos a ver lo que son sistemas electrónicos y cómo es la estructura de entradas y salidas y procesamiento de datos o señales electrónicas y las señales electrónicas que se pueden producir. Entonces vamos a empezar primero con un sistema electrónico como tal. Dice que un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Esto se hace por medio de la estructura de entradas, procesos y señales de salida. ¿Okay? Entonces, una entrada o un input pueden ser sensores o transconductores electrónicos o mecánicos que toman las señales en forma de temperatura, presión, humedad, contacto, luz, movimiento, pH, etcétera, provenientes del entorno físico y las convierten en señales de corriente o de voltaje. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, cuando usted presiona un botón, ese botón reacciona al funcionamiento y envía una señal de energía, que esa señal de energía se puede llevar a un procesamiento de señal y luego interpretarla para finalmente dar un resultado por medio de un elemento de salida. ¿Okay? Algunos ejemplos de los elementos de entrada o los inputs son, por ejemplo, un potenciómetro, una fotorresistencia, un termistor, un interruptor de contacto. También puede ser un joystick de un control de juegos o un botón analógico, también de botones de juegos, por ejemplo. ¿Ok? Luego vamos con las salidas. Las salidas o los outputs son actuadores que convierten señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles como movimiento, luz, sonido, fuerza, rotación, etc. Ok, ¿qué quiere decir esto? Una vez que se procesa la señal de energía enviada por un elemento de entrada, el procesamiento de señales se encarga de trabajar y enviarle una señal de salida a estos elementos que están acá, por ejemplo. Entonces le va a indicar a un diodo LED cuánto tiempo se tiene que mantener encendido, por ejemplo. A un buzzer o zumbador, por ejemplo, qué, qué tonalidad de pitido tiene que hacer. O un motor, por ejemplo, si tiene que rotar de forma normal o rotar en polaridad inversa. O una bombilla también si se tiene que encender o se tiene que apagar, ¿verdad? Vamos nuevamente con el procesamiento, vamos ahora con el procesamiento de señal. El procesamiento de señal se realiza mediante circuitos de procesamiento de señales generalmente conocidas como microcontroladores. Consisten en piezas electrónicas conectadas juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente provenientes de las entradas. Ok, entonces como decíamos, toma la señal que brinda un elemento de entrada y trabaja con ellas, para luego enviarle una instrucción a un elemento de salida. Algunos ejemplos de control o procesamiento de señal son los transistores, los circuitos integrados como el 555 y microcontroladores programables como Arduino o ESP32 que se programan con lenguajes de programación como tal. Entonces, una señal que da el dispositivo de entrada o el elemento de entrada se puede trabajar y se puede indicar entonces por medio de un procesamiento de señal qué tiene que hacer en base a esa función para finalmente llevar el resultado a un elemento de salida. ¿Okay? Entonces, como resumen, tenemos acá entradas, toma las señales del mundo físico y las convierten en corriente o voltaje. ¿Ok? Era lo que estábamos mencionando con esto, ¿verdad? Toma la señal o lo que se realice en la vida real con ellos y lo transforma en energía. Luego los procesadores manipulan, interpretan y transforman las señales. Que entonces con la señal que les brinda el elemento de entrada, ellos empiezan a trabajar y van a generar instrucciones de qué tiene que hacer el elemento de salida. Y por último, las salidas convierten la corriente o voltaje en señales físicamente útiles. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la instrucción que se le dé o la señal que se le envíe, va a trabajar o va a reaccionar de cierta forma, como mencionábamos. Por ejemplo, una bombilla se va a dar el paso de energía para que se encienda o se va a cortar el paso de energía para que se apague. O un motor puede girar en polaridad inversa o puede girar de forma normal, por ejemplo.
Aquí hay dos ejemplos. Dice, como ejemplo, supongamos un televisor. Su entrada es una señal análoga recibida por una antena o por un cable. Los circuitos integrados del interior del televisor extraen la información sobre el brillo, el color y el sonido de esta señal. Los dispositivos de salida son una pantalla LED que convierte las señales electrónicas en imágenes visibles en una pantalla y unos altavoces. Otro ejemplo puede ser el de un circuito que controle la temperatura de un lugar. El sensor de temperatura y el circuito integrado se encarga de convertir la señal de entrada en un nivel de voltaje apropiado. Y si la temperatura registrada es muy alta, el circuito integrado envía la información a un motor para que éste encienda el ventilador y refrigere el lugar. De esta forma tenemos dos ejemplos básicos o comunes y bastante sencillos de comprender sobre cómo es el funcionamiento de un sistema electrónico, que consta de la estructura de entradas, procesamiento y salidas. Todo esto se realiza por medio de señales electrónicas. ¿Okay? Toda instrucción que se le da a un elemento de salida es una señal electrónica. Las entradas y salidas de un sistema electrónico serán consideradas como las señales variables. En electrónica se trabaja con variables que se toman en forma de voltaje o corriente. Estas se pueden denominar comúnmente como señales y trabajan de dos tipos, de tipo digital y de tipo análogo o analógico. La variable digital, también llamada variable discreta, se caracteriza por tener dos estados diferenciados y por lo tanto se puede llamar como de tipo binario. Trabaja de forma booleana, es decir, de forma verdadero o falso, y puede tener dos estados correspondientes a este verdadero o este falso. De forma binaria son unos y ceros. Entonces, el estado 1 indica un high, un encendido. El estado 0 indica un low, un estado apagado. ¿Okay? Únicamente dos estados. Por ejemplo, un LED le podemos indicar 1 para que esté encendido, o un high para que esté encendido, o un 0 o low para que esté apagado. ¿Okay? Simplemente hay dos señales que se pueden utilizar, encendido o apagado. Ahora, la variable análoga o analógica son aquellas que pueden tomar un número infinito de valores comprendidos entre dos límites. La mayoría de los fenómenos de la vida real son señales de este tipo, como el sonido, la temperatura, voz, el video, etc. Un ejemplo de sistema electrónico analógico es un parlante que se emplea para amplificar el sonido de forma que ésta sea oído por una gran audiencia. Las ondas de sonido, que son analógicas en su origen, son capturadas por un micrófono y convertidas en una pequeña variación analógica de tensión denominada señal de audio. Okay. Y como pueden ver, la representación acá está cambiando constantemente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Obviamente hay un límite inicial y un límite final que se puede variar en una señal analógica, pero dentro de ese límite nosotros podemos controlar cuál va a ser con qué intensidad va a funcionar, por ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo de una señal análoga es un potenciómetro, que el potenciómetro, dependiendo de qué tanto lo giremos o en qué punto estemos girándolo, así va a controlar el paso de energía. Por ejemplo, también un joystick de un control de juegos, dependiendo del movimiento que se le dé, va a reaccionar de cierta forma. O también un botón o trigger analógico o análogo de un control de juegos también, que dependiendo de la presión que se le aplique a ese objeto o la fuerza que se le aplique al objeto, así va a tener una reacción. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos una división de voltaje que la verdad es que únicamente pues nos indica a, a validar eh, el voltaje de salida de un elemento, ¿verdad? Para ver el tipo análogo, es decir, para comprobar cuál va a ser su valor dentro de un límite establecido. Sin embargo, esto pues no lo vamos a estar utilizando, así que no nos vamos a ir de lleno con esta fórmula o la utilización de esta fórmula. ¿Ok? Bueno, conversor análogo digital, CAD o ADC. Ahora bien, un conversor o convertidor analógico digital, CAD o CAD, o también ADC, del inglés Analog to Digital Converter, es un dispositivo electrónico capaz de convertir una entrada analógica de voltaje en un valor binario. Se utiliza en equipos electrónicos como en computadores, grabadores de sonido y de video, y equipos de telecomunicaciones. La señal analógica, que varía de forma continua en el tiempo, se conecta a la entrada del dispositivo y se somete a un muestreo a una velocidad fija, obteniéndose así una señal digital a la salida del mismo. Ok, un ejemplo de esto
que siempre pues lo vemos en el tipo análogo o señal analógica, siempre puede ser un potenciómetro, por ejemplo. Dependiendo de la rotación que se le esté dando al potenciómetro, así va a ser la señal con la que va a trabajar y vamos a obtener un resultado dependiendo de en qué punto hayamos girado ese potenciómetro. O nuevamente volviendo al caso del joystick de juegos, por ejemplo. Al mover el joystick, el stick, si lo movemos a una dirección que vaya hacia la derecha, por ejemplo, digitalmente nosotros podemos controlar por medio de un software, ver si está bien calibrado ese stick y si correspondientemente su movimiento se hace hacia X, por ejemplo. También en el caso de un trigger o botón analógico, que como les mencionaba, dependiendo de la presión que se le aplica, así vamos a obtener un resultado. Entonces esto se puede ir midiendo. Por ejemplo, si se le aplica mucha fuerza a un botón, obviamente va a mostrar un mayor uso, una mayor señal digital. Si se le aplica una leve presión a ese objeto, entonces así la señal digital también se va a mostrar dependiendo de con qué tanta fuerza se haya presionado ese botón. Entonces es una conversión de un valor análogo, una señal física, que se convierte a una señal digital que se puede ir monitoreando. ¿Ok? Luego tenemos la modulación por ancho de pulso, PWM. La modulación por ancho de pulso es también conocida como PWM, del inglés Pulse Width Modulation, de una señal o fuente de energía. Es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, una senoidal o una cuadrada, por ejemplo, ya sea para transmitir información a través de un canal de comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. Por ejemplo, si le aplicamos PWM a un LED podemos variar su intensidad de brillo, y si le aplicamos un PWM a un motor DC logramos variar la velocidad del mismo, con la característica de mantener siempre su fuerza, de forma constante. Ok, la modulación por ancho de pulso, como indica, siempre va a brindar un voltaje específico. Sin embargo, nosotros podemos variar con lo que es la intensidad. En el caso de un motor, por ejemplo, siempre va a tener su misma fuerza, pero la velocidad con la que gira es lo que nosotros podemos controlar. O en el caso de que les menciono acá, un LED, podemos siempre suministrar la energía LED necesaria para funcionar, pero podemos ir variando con qué tanto brillo va a encender ese LED, por ejemplo. Simplemente es una modulación que se da por medio de señales de energía. En el caso del Arduino, pues tiene ciertos puertos de conexión que están marcados como con el símbolo de negación o el que tiene una ñ encima, que indica que esos puertos son PWM, con los que se puede variar la intensidad de la señal. Y por último tenemos la comunicación serial. Es una interfaz de comunicaciones de datos digitales, frecuentemente utilizado por computadores y periféricos donde la información es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez. Uno de sus usos es monitorear a través de la pantalla del computador el estado del periférico conectado. Por ejemplo, al pulsar la letra A en el teclado se debe encender un LED conectado de manera remota al computador. Ok, para esto tenemos que hablar de algo llamado puerto digital. Puerto de comunicación serial. Perdón. El puerto de comunicación serial anteriormente pues existía en las computadoras antiguas, y ciertos elementos como impresoras o escáneres utilizaban este puerto de comunicación serial. Sin embargo, quedó obsoleto y ya no se utiliza. En computadoras puede hacer que la placa aún tenga una forma de comunicación serial a manera de pines dentro de la computadora, pero no hay ningún puerto de salida en el panel trasero con el que se pueda conectar. Así que lo que se hace hoy en día es emular el puerto de comunicación serial de forma digital, con señales digitales. Un gran ejemplo de esto es usar Arduino y controlarlo por medio de una aplicación creada, por ejemplo, en Visual Basic. Visual Basic, al ser un lenguaje de programación antiguo, puede crear programas que controlen el puerto de comunicación serial. Y ese puerto de comunicación serial se puede emular por medio de señales digitales. Entonces, en una aplicación de Visual Basic, por ejemplo, si tenemos un botón y queremos que a la hora de presionar ese botón se encienda un LED, obviamente tiene que tener un código creado en la placa Arduino. Tenemos que tener un código cargado que reaccione a la señal digital que está enviando el puerto de comunicación serial
emulado de la computadora. Esto se hace a través de elementos que se llaman bits, que son datos procesados. Y como indica acá, es frecuentemente utilizado por computadores y periféricos, es decir, siempre depende de una computadora para poder ser utilizado. En este caso, las computadoras que están emulando ese puerto de comunicación serial para que se envíe una señal digital a este periférico que vendría siendo la placa Arduino que contiene el código. Entonces va a reaccionar al bit que se le envía de la computadora y va a hacer su funcionamiento dependiendo de qué señal se le está enviando, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, pues eso es el tema por el día de hoy. Simplemente un repaso de este contenido de sistemas electrónicos. Y pues ya posteriormente ya entramos a lo que son componentes electrónicos como tal y módulos electrónicos. Para ver ya más a fondo qué es cada uno, qué contiene, cómo funciona, ¿verdad? Y qué aplicaciones le podemos dar. Ok, entonces de igual forma cualquier duda pues me la pueden hacer saber y pues quedo a la orden, ¿verdad?